Hola, tu pregunta tiene que ver con la regla de L'Hopital y cómo aplicar esa regla cuando llegamos a una forma indeterminada del tipo 0 por infinito. Primero veamos la regla de L'Hopital en general, qué es lo que dice. Entonces, regla de L'Hopital. Supongamos dos funciones sean f y g, dos funciones derivables. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x. Al calcular este límite nos dio la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando llegamos a este punto, es decir, cuando límite cuando x tiende a c de f de x es 0 y límite cuando x tiende a c de g de x es igual a 0, aplicamos regla de L'Hopital, que dice lo siguiente. Si al calcular límite cuando x tiende a c, ya no de f sino de la derivada f' de x sobre g' de x, si ese límite existe, entonces ese límite que encontramos va a ser igual al límite que estamos buscando. Es decir, va a ser igual al límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x. Estos dos límites van a ser iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo donde vamos a llegar a la forma indeterminada 0 sobre 0. Supongamos que queremos sacar el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos e a la menos x sobre seno de x. Miremos qué pasa con el numerador. Cuando x tiende a 0, e a la x es e a la 0, es decir, 1. 1 menos e a la menos 0 es 1 menos 1 sobre 1. 1 menos 1, numerador tiende a 0. Y límite cuando x tiende a 0 de seno de x es 0. Nos llegamos a la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? Aplicamos regla de L'Hopital. Entonces, vamos a derivar numerador. La derivada del numerador es derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1. O sea que el numerador se vuelve e a la x más e a la menos x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Calculemos este límite. Límite cuando x tiende a 0 de f' de x sobre g' de x, donde f' de x es la derivada de f, f es e a la x menos e a la menos x, g' de x, lo que está aquí en el denominador, es la derivada de g de x, donde g de x es seno de x. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la menos x da e a la 0 más 1 sobre 1, es decir, 1 más 1, 2. Y límite cuando x tiende a 0 de coseno de x da 1. 2 sobre 1, 2. Por lo tanto,
Deducimos que el límite que estamos buscando, límite cuando x tiende a 0, de e a la x menos e a la menos x sobre seno de x es igual a 2. Ahora veamos un ejemplo donde llegamos a la forma indeterminada infinito sobre infinito. Pero esa forma indeterminada la podemos transformar en 0 sobre 0. En este caso, límite cuando x tiende a más infinito de x sobre logaritmo de x más 2x. El numerador tiende a más infinito. Y el denominador, límite cuando x tiende a más infinito el logaritmo de x, infinito. Más 2 por infinito más infinito. Infinito más infinito da infinito, más infinito. Entonces, llegamos a esta forma indeterminada, infinito más infinito. Pero podemos aplicar regla de L'Hopital porque este cociente lo podemos volver, si hacemos una doble inversión, lo podemos convertir de la siguiente forma. 1 sobre el logaritmo de x más 2x sobre 1 sobre x. Y nos damos cuenta que al hacer límite cuando x tiende a más infinito, de 1 sobre el logaritmo de x más 2x se vuelve 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Y aquí 1 sobre infinito también tiende a 0. Llegamos entonces 0 sobre 0. No hay necesidad de hacer esta doble inversión cuando llegamos a la forma indeterminada infinito sobre infinito. Simplemente aplicamos directamente la regla de L'Hopital con este cociente. Al derivar numerador tengo la derivada de x que da 1 y la derivada del denominador, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x más la derivada de 2x es 2. Si yo saco este límite, cuando x tiende a más infinito, esto me va a dar 1 sobre 1 sobre infinito, 0, 1 sobre 0 más 2. Por lo tanto, este límite existe, es igual a 1/2 y deducimos que 1/2 es también el límite de esta función. Límite cuando x tiende a más infinito de x sobre logaritmo de x más 2x es igual a 1/2 por regla de L'Hopital. Ahora miremos cuando llegamos a la forma indeterminada 0 por infinito. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo de x. Esta va a tender x tiende a 0 y logaritmo de x tiende a menos infinito. Por lo tanto, llegamos a la forma indeterminada 0 infinito. 0 por infinito. En ese caso, ¿qué hacemos? Vamos a llamar x como f. Esta llamémosla f y logaritmo de x llamémosla g. Nos dio que límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f por g, 0 por infinito. Transformémosla en infinito sobre infinito, es decir, que esta f vamos a ponerla vamos a hacer lo siguiente: g, que es infinito, sobre
1 sobre f. Por lo tanto, al sacar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, nos da infinito arriba sobre 1 sobre 0, nos da infinito, infinito sobre infinito. Y acá sí podemos aplicar la regla del L'Hopital. Esto nos dio entonces g logaritmo de x y abajo nos da 1 sobre x. Acá me faltó escribir límite cuando x tiende a 0. Ahora sí, apliquemos regla del L'Hopital. Acá vamos a derivar logaritmo de x, 1 sobre x, y derivar 1 sobre x en el denominador. Al derivar logaritmo de x, obtengo 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Miremos si este límite existe. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, aplicando ley de la oreja, nos va a quedar 1 sobre x por menos x al cuadrado sobre 1. Nos queda entonces límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x por menos x al cuadrado sobre 1. Podemos tachar un x y nos queda menos x sobre 1, es decir, menos x. Límite cuando x tiende a 0 más de menos x da 0. Entonces, como el límite existe y dio 0, 0 va a ser entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo de x. Deducimos entonces que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x es igual a 0. Espero haberte ayudado con la regla del L'Hopital. Que estés bien.